En el video de ahora vamos a hacer la modificación de voltajes de salida para las fuentes conmutadas. Muchas ocasiones, ¿verdad? Probablemente tengan fuentes de voltajes así de diferente valor, como para este caso tenemos una de 19 voltios. Por aquí hay otra que dice que a su salida entrega 8 voltios. Por aquí tenemos otra que, bueno, dice que entrega aquí 32 voltios de salida. Esta que tenemos aquí entrega 12 voltios, 1 amperio. Y aquí tenemos otra que entrega 12 voltios. Tal vez las de 12 voltios y muchas veces pues son los voltajes que más se necesitan y más se utilizan. Pero, ¿qué pasa con las fuentes de 19 voltios? De estas así, que son de PC. Pues en muchas ocasiones los voltajes no nos sirven para alimentar algún amplificador o otro tipo de dispositivo que trabaje a 12 voltios. Entonces es por ello que vamos a hacer este video de cómo modificar los voltajes de este tipo de fuentes. Y para ello pues ya tengo por aquí una fuente que he previamente desarmado. Y aquí tengo ya el circuito abierto. Por aquí traía un poco de pegamento. He tratado de retirar el pegamento porque estas fuentes internamente vienen bien aisladas. Pero pues ya esta está así al descubierto. Lo que vamos a hacer ahora es que les voy a mostrar la forma en cómo se ajustan los voltajes. Y también les voy a dar el tips importante de cómo variar los voltajes dependiendo si lo queremos más bajo o más alto, ¿ok? Así que para ello pues le vamos a conectar a esta fuente un display. Aquí tengo un display. Esto nada más va a reflejar la presencia como si tuviésemos un tester, porque a través de esto vamos a estar monitoreando el voltaje. Aquí tiene una batería. Y pues la batería que tiene aquí es para encender el display. Aquí podemos ver. Yo la he preparado de esta forma porque al estar usando el tester, a veces al darle el acercamiento al video, pues no se logra ver la pantalla del tester por el espacio que es más grande. Pero con esto sí, porque es más reducido y tenemos más espacio, ¿ok? Entonces voy a conectar en la salida negativa y positivo lo que es este display de comprobación, en el cual solo vamos a poder visualizar el voltaje que está entregando esta fuente. Para ello voy a soldar el negativo donde corresponde y voy a conectar de igual forma el positivo. Yo aquí ya le he retirado los cables que trae originalmente la fuente en su salida, pero si se fijan no he modificado nada. Está todo intacto. Solo he retirado el pegamento. Bien, ahora le vamos a dar la alimentación a esta fuente y vamos a poder observar el voltaje que nos está entregando. Y como pueden ver, aquí tenemos un voltaje de 23 voltios, ya este voltaje rectificado, ¿verdad? 23 voltios. Entonces, lo que vamos a estar utilizando de probador para poder llegar a un punto correcto de ajuste, vamos a utilizar un potenciómetro. Este potenciómetro que ven aquí es de 50K. Y la ventaja que tenemos es que al ser mayor el potenciómetro, pues tenemos un ajuste variable más amplio. No puede ser de menor capacidad, porque lo que sucede es que cuando conectemos este tipo de potenciómetro a las resistencias que vamos a variar, va a suceder que si este potenciómetro es muy bajo, la resistencia puede ser demasiado baja y podemos dañar la fuente inmediatamente. Caso contrario, que si el potenciómetro es de un valor alto, vamos a tener la oportunidad de poder ir controlando de a poco, ya sea o más voltaje o menos. Así que
yo aquí le he colocado dos puntas de prueba. Y un punto muy importante a tomar en cuenta es que los ajustes que vamos a hacer siempre se van a realizar en la etapa de control. Este tipo de fuentes conmutadas todas traen el TL431, es un transistor variable, pero más que un transistor se comporta como un diodo ajustable, ya que dependiendo del voltaje que ingrese por su punto de referencia, el pin 1, pues así va a modificar el voltaje de cátodo para controlar el optoacoplador. Aquí no nos vamos a enfocar demasiado en ese término debido a que el TL431 por lo general trae tres pines de conexión. Aquí tenemos un pin, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Son tres patitas. El que conecta con el punto a negativo, ese punto de conexión siempre va a ser el ánodo. El que conecta desde el punto del transistor, ya sea pin, más que todo pin 3, y que va hacia el optoacoplador, en su mayoría de veces o en todo el tiempo, mejor dicho, va a ser la conexión de cátodo. El cátodo pues es el que ya lleva el voltaje ajustado para controlar lo que es el optoacoplador. Y el pin 1 que tenemos aquí, por lo general siempre va a ser el voltaje de referencia, pero ese voltaje lo recibe a través de una resistencia que se antepone al paso del voltaje completo que la fuente está entregando en su salida, como en este caso que tenemos aquí los 23 voltios. Veamos, vamos a poner un poco más cerca esto. Entonces, cuando nosotros venimos y variamos esta resistencia, lo que va a suceder es que si el valor de la resistencia es más alto, el voltaje puede incrementarse, este voltaje de 23 voltios. Pero si nosotros la resistencia que le ponemos lo ajusta hacia una resistencia más baja, entonces lo que va a suceder es que este voltaje va a ir cayendo de a poco. Ahora vamos a hacer una comprobación. Tenemos aquí el potenciómetro en su máximo límite, es decir, está en 50K en este momento. Y con las puntas de prueba, lo que voy a hacer es que voy a concentrarme en la resistencia que toca lo que es el pin 1 del transistor TL431. Entonces, en ambos puntos de conexión de esta resistencia, conecto lo que es las puntas de prueba y ahí podemos ver ligeramente una variación del voltaje. De 23 voltios, esta fuente se pasa a entregar 17 voltios. Eso sucede porque la resistencia que tenemos aquí es de un valor alto, aproximadamente unos cuantos K. Ahí podemos ver es de 2002. Estamos hablando que es de 20K. 20K. Pero toda resistencia conectada en paralelo, lo que sucede es que ese tipo de conexiones hace que la resistencia sea más baja si conectamos dos resistencias en paralelo. Sin embargo, si nosotros conectamos las resistencias en serie, ahí el valor se aumenta, se suma. Es decir, dos resistencias conectadas en serie de 20K, estamos hablando que se harían 40K. Pero si nosotros conectamos 20K más 50K aquí en paralelo, el valor resistivo lo que va a hacer es que va a caer, no se va a aumentar. Entonces, cuando nosotros comprobamos aquí que al tocar este punto, pues hay una variación ligera de lo que es el voltaje, podemos asegurarnos que al conectar una resistencia variable aquí, podemos manejar este voltaje a controlarlo al voltaje que nosotros queramos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por aquí tengo otro potenciómetro ya preparado con dos cablecitos. Y estos dos cablecitos los vamos a soldar en esta resistencia en paralelo. Veamos cómo está aquí.
Yo ahí ya le he puesto unos puntitos de soldadura para hacer las pruebas, ya que pues estas resistencias cuando vienen de fábrica, al conectarlas así nomás a veces traen como quizás un aislante, no sé, pero no hacen bien la continuidad. Así que ahora vamos a conectar esta resistencia en paralelo con la que ya está aquí en el circuito. Con mucho cuidado porque aquí pues estas resistencias tienen una conexión bien frágil, ya que si le damos mucho calor a lo que es el circuito ahí, pues se puede desprender lo que es el circuito impreso y se nos va a dañar lo que es la pista, ¿verdad? Del voltaje, y ya no vamos a poder manejar de una forma original nuestra fuente. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros conectamos, ahora que ya tenemos conectado el potenciómetro, variamos así levemente, podemos ir haciendo que este voltaje vaya disminuyendo. Vamos a comenzar a girar el potenciómetro de a poco. No hay que irse de un solo porque a veces pues podemos ahí, ¿verdad?, dar un mal ajuste y bajar demasiado el valor y se nos puede dañar lo que es la fuente. Veamos. Aquí voy variando. Está llegando a 16 voltios según voy bajando yo la resistencia. Sigo variando y va llegando a 15, a 14. Y aquí pueden ir viendo el potenciómetro que lo voy girando y pues el voltaje va cayendo. En la mayoría de fuentes de estas así, tienen un voltaje límite de trabajo. Eso es debido a que pues la configuración resistiva que tiene el TL431 tiene un ajuste que ya no permite un punto mínimo más de control, debido a que las resistencias se oponen ya sea al paso del voltaje o también a lo que es el voltaje controlado, y es por ello que el punto de ajuste tiene tal vez un mínimo y ya no nos deja bajar más de lo que normalmente puede permitir cualquier fuente de bajo valor. Una fuente de 5 voltios también tiene ese tipo de detalles, que si queremos darle más voltaje, pues también tendremos que tomar en cuenta muchos puntos en contra. Que una fuente, por lo general, si es de 5 voltios, siempre va a tener capacitores en su salida que van a trabajar a un máximo de 10 voltios. Entonces, para que me comprendan, el punto de ajuste de las resistencias viene siendo casi lo mismo como el tema de los capacitores. Que si nosotros, una fuente que trabaja con 5 voltios, trae capacitores de 10 voltios máximo, si nosotros le ponemos un voltaje mayor a los 5 voltios, lo que va a suceder es que el capacitor se explota. Y se explota porque no soporta el voltaje que la fuente está entregando. Por lo tanto, si nosotros vamos a ajustar el voltaje de una fuente que sea de valor bajo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar los capacitores de salida. Yo esta fuente no se lo he cambiado porque aquí lo que yo quiero es disminuir el voltaje. Por lo tanto, estos capacitores trabajan a 35 voltios. Por aquí tal vez se logra ver Bueno, casi no se ve ahí, pero sí trabajan a 35 voltios. Aquí podemos ver los medios se logra visualizar ahí. 35 voltios en esta parte de aquí. Aquí tiene el 3 y 5. 35 voltios, ahí está. Aquí también se logra ver 35 voltios. Entonces, pero me dirán, bueno, pero ¿y si yo quisiera que esta fuente me entregue más de los 23 voltios que normalmente estaba dando? Pues ahí tendríamos que haber hecho lo contrario. Como les decía en un principio, la ventaja de poner un potenciómetro de mayor valor pudiese ayudarnos a tener un control desde un principio mucho más alto. Si nosotros aquí hubiésemos usado un potenciómetro de 200K, probablemente la resistencia en paralelo hubiese sido mayor a la que generalmente tenemos en esta conexión.
Por lo tanto, al haber sido mayor la resistencia, el voltaje se pudo haber incrementado. Pero para que eso no nos vaya a generar problemas, yo anticipadamente pude haber conectado un capacitor o dos capacitores, según sea el caso, mayor a los que originalmente tiene la fuente. Ya que como muchos sabemos, pues los capacitores por lo general traen un voltaje de trabajo, como por ejemplo este que es de 400 voltios, 330 microfaradios. Si nosotros no tomamos en cuenta el voltaje de trabajo y le conectamos un voltaje superior a un capacitor, lo que va a suceder es que se explota. Bueno, tomando en cuenta ese punto, pues yo podría creer de que no queda algún tipo de duda sobre este ajuste, pero también les debo hacer una aclaración. No siempre se van a encontrar con que la resistencia variable de una fuente vaya a ser siempre la del control de positivo, ya que en mi caso voy a desconectar esta fuente para mostrarles un tema importante. Ya aquí ya la desconecté, todavía han quedado cargados los capacitores. Vamos a ver, ya va cayendo el voltaje ahí. Ya se está descargando. Bueno, lo que siempre yo pudiera decirles sobre este tema es que algunas veces la resistencia a variar no siempre va a ser la que entrega el positivo hacia lo que es la referencia del TL431, ya que en este tipo de fuentes pues traen un control resistivo que viene conectado en la referencia dos tipos de resistencia. Una, como en el caso de esta, que controla la conexión positivo hacia lo que es el punto de referencia, pero también tenemos otra resistencia como la que viene por aquí, que controla lo que es el negativo. Si esta resistencia de negativo no estuviera conectado también hacia el pin 1 de referencia, lo que sucedería es que al no haber un ajuste de resistencia, el positivo llegaría con mayor intensidad y no habría una variación correcta para lo que es el pin 1 del TL431, pin de ajuste. Entonces, ya cuando se conecta la resistencia de tierra hacia el pin 1, pues ahí se lleva a cabo el ajuste y la variación resistiva puede ser posible debido a que el negativo también se opone y hacen un punto centro de conexión de voltaje estable. Es por ello que en algunas ocasiones va a ser necesario comprobar que si no nos funciona con el del voltaje positivo, vamos a tener que utilizar la que controla el negativo y con ese tipo de variaciones vamos a poder cambiar los voltajes de igual forma. También yo sé de que me pudieran decir, no comprobamos si la fuente, una vez variando su voltaje, puede soportar algún tipo de carga. Pues si ese fuera el tema, vamos a conectarle nuevamente este display y le vamos a conectar un foco de 12 voltios para que veamos que la fuente, pues al momento de variar el voltaje, puede entregar el amperaje que siempre ha manejado. Ya que si la fuente ha trabajado con, un ejemplo, 3 amperios en su salida, pues nos va a seguir entregando los 3 amperios. Ese amperaje no va a ser posible si nosotros queremos aumentarle el voltaje, pues el amperaje se va a mantener, no se va a sumar. Es decir, después de los 23 voltios no vamos a poder conseguir más amperaje. Vamos a modificarla a los 12 voltios como normalmente lo teníamos, variando aquí el potenciómetro. Y vamos a ponerle un foco. En 12.6 lo vamos a dejar. Ahora le vamos a poner como carga este foco resistivo o de filamento para que veamos si nos genera alguna variación aquí. Ya que al no haber suficiente corriente, pues
aquí lo que sucedería es que el voltaje caería y no sería posible lo que es la función de la fuente. Pero veamos lo que sucede. Aquí pueden ver que conectando el foco el voltaje siempre se mantiene. Tenemos 12.6, el amperaje es bueno, no se nos cae el amperaje y por lo tanto es seguro poder utilizar esta fuente estando modificada como ya la tenemos. Aquí lo que podemos hacer es que una vez que nosotros tenemos un voltaje correcto, el que nos sirva para algún proyecto, pues lo siguiente que debemos de hacer es desoldar la resistencia. Vamos a desoldar la resistencia. Y una vez que la hayamos desoldado, vamos a medir el valor resistivo que tenía el potenciómetro en ese momento. Y con eso nosotros podemos estar seguros que reemplazando otra resistencia de las que son fijas por el valor de la que tiene el potenciómetro, vamos a tener el ajuste correcto para el voltaje que nosotros necesitemos. Vamos a comprobar cuánto es el valor que tiene en este momento. Y como pueden ver, el valor resistivo es de 21K, 21.2, pero digamos de que la resistencia comercial que podemos hallar en este caso puede ser de 22K o de 20K, ¿verdad? O si hallamos una de 20K, le conectamos una en serie de 1K y tendríamos los 21. Con 21K que le pongamos conectada en paralelo en este punto que tenemos de esta resistencia, vamos a conseguir que tengamos un voltaje fijo de salida de 12 voltios. Y pues podemos hacer esa prueba con otro tipo de fuentes, pero el video sería más largo. Así que por lo tanto, pues quizás en un próximo video vamos a hacer la variación de nuestra fuente estrella que siempre he utilizado para muchos proyectos, el que tenemos aquí. En un próximo video vamos a variar esta fuente para que vean que también podemos hacer lo mismo que como hicimos con la fuente pequeña. Esta es una fuente de PC de 3 amperios, muy buena por cierto. Es un buen amperaje el que podemos reutilizar para cualquier proyecto. Así que amigos, ha sido todo por este video. Cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios y yo pues de alguna manera ahí, ¿verdad? Haciendo tiempo voy a poderles contestar despacio. No olviden suscribirse, darle like y pues estar pendiente ahí, ¿verdad? Porque estamos subiendo contenido bastante bueno como lo que es los temas de las fuentes conmutadas. Gracias por toda su atención.